Bueno, ya estamos de regreso y siguen las repercusiones por esta filtración de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Las autoridades de gobierno han declarado que la ministra de Defensa no recibió este reporte completo del hackeo. Vamos a conversar del tema. Tenemos a esta hora comunicación con el diputado de Revolución Democrática y además también quien es miembro de la Comisión de Defensa, Jorge Brito. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Viviana. Un gusto por el contacto. Y igual preocupados y preocupadas tanto en la Comisión de Defensa como en la Comisión de Control de Inteligencia, a la cual formo parte, porque estamos analizando estos asuntos. Sí, diputado, se habla de documentos que están rotulados como reservados, secreto, ultra secreto. Estamos hablando de áreas sensibles, pero hay también algunos aspectos que son interesantes analizar y que pueden marcar una diferencia en la investigación. Uno de ellos, el planteamiento del gobierno, de decir de que no se avisó a tiempo esta filtración, que más bien se habló de una vulnerabilidad, pero ya se había difundido había sido hackeado, podríamos decirlo. ¿Cuánto influye eso y cuál es el rol que están analizando ustedes como comisión, como en el trabajo legislativo, en torno a ese hecho en particular, de que no se haya dado a conocer esta información a tiempo el gobierno? Es muy importante ahí lo que señala usted, porque que se diga que ocurrió un hackeo no es algo inusual. Comúnmente los servidores del Estado de Chile y también de servidores privados están recibiendo amenazas, intentos de hackeo. El tema entonces es si es que se reportó y qué es lo que se reportó, porque es distinto un intento de hackeo que ocurre prácticamente todas las semanas a un robo de información exitosa que a la vez es información muy sensible para el sistema de defensa nacional. Eso es lo que estamos ahora analizando, entendido de que las capacidades de ciberdefensa nos preocupa y hace tiempo se han estado construyendo y mejorando, pero aquí hay que tener claridad pero exacta de qué computador y en qué momento ocurrió la sustracción de la información para poder analizar de buena manera si es que el reporte por parte del equipo militar del Estado Mayor Conjunto ocurrió a tiempo y en la forma debida a la autoridad civil. Nosotros conocimos de la filtración recién hace unos días, porque está en internet dando vueltas. La ministra viajó de Estados Unidos a Chile a raíz de aquello, pero todo indica que el robo de información ocurrió con semanas, si no meses de anterioridad, y es por eso tan importante aclarar si es que esto fue o no reportado a tiempo y además pasar revisión en todas las capacidades de la ciberdefensa que tiene no solo las Fuerzas Armadas, sino que todo el Estado, porque evidentemente son amenazas que hoy nos pueden dañar bastante y sobre las cuales no tenemos aún capacidades suficientes de defensa. Diputado, otro aspecto en torno a esta filtración tiene que ver con las responsabilidades de mando y también las responsabilidades políticas. Sabemos de la renuncia del general Guillermo Paiva. A su parecer, esas responsabilidades terminan ahí. Y cómo también ve, dado el punto que estábamos haciendo recién en torno a si se avisó o no, aquellas voces que también dicen que incluso esto debiese ser o extenderse a la ministra de Defensa. O sea, evidentemente esto es un ataque dirigido a nuestro país, a Chile, y si es que la ministra de Defensa fue notificada reciente en estos últimos días, al igual que todo el país, evidentemente que su responsabilidad es respecto a cómo ella actúa desde el momento en el cual toma conocimiento. Y lo que nosotros hemos visto es que ha habido una actuación bastante rigurosa y como la que hemos pedido. Yo solicité desde un inicio que el Consejo de Defensa del Estado representara el interés de Chile ante tribunales para buscar las responsabilidades y la ministra gestionó y solicitó exactamente lo mismo. Además ordenó un sumario, hubo cambios en los altos mandos a cargo del EMCO, pero para nosotros aún es más importante revisar a fondo cuáles son las capacidades de ciberdefensa. Hay una ley que crea la Agencia de Ciberseguridad que está en el Senado. Esa ley es la que nosotros estamos analizando en conjunto con los equipos del Ministerio de Defensa para poder mejorarla, porque eso es lo que nos va a generar capacidades de protección en el ciberespacio para todos los ministerios. Imagínense ustedes que la información que está dando vuelta en Internet es información incluso personal respecto a soldados que forman parte del Estado Mayor Conjunto, este órgano que integra las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. En consecuencia de información que hoy día tienen riesgo a personas que hay grupos que no quieren
Chile tenga estos sistemas de protección, bueno, ahí tienen hoy día la información personal de uniformados y así también de planes de entrenamiento y planes de inversión. Diputado. O sea, las Fuerzas Armadas iban a tener entrenamiento el próximo año en lugares donde está filtrado todo en Internet. Esa situación, por supuesto que amerita un rediseño completo. Diputado, el tema de la ciberseguridad es sumamente difícil porque muchas veces las personas, en este caso los hackers, van y tienen más capacidades en el fondo que los propios software, la protección, podríamos decir, los elementos que se utilizan para que esta información no se difunda. Entonces es una dificultad que no ocurre solo acá en Chile, es en el mundo. Pero eso requiere perfeccionamiento, también elementos, podríamos decir, técnicamente lo capacitados como para poder responder a que se eviten este tipo de situaciones. Y ahí hablamos algunas veces de financiamiento, de recursos que se solicitan, de alertas previas. Usted que es parte de la Comisión de Defensa, ¿en algún momento se solicitó, por ejemplo, el aspecto de la ciberseguridad, un mayor resguardo? Porque muchas veces al final las lecciones las aprendemos cuando nos pasan este tipo de hechos que son sumamente complejos y delicados. Entonces, ¿cómo también se podría haber anticipado, se podría haber estado más resguardado para que esta situación y esta filtración no hubiese ocurrido? Bueno, hay una tensión permanente en el sistema de defensa, más por los civiles que por los militares, respecto a cuáles son las amenazas contemporáneas. Hay algunos que creen que todavía el gasto debe ser en acero y pólvora, y hay otros quienes creemos que sin dejar aquello debemos mirar este tipo de amenazas híbridas que, como bien señala usted, no se puede identificar la fuente porque utilizan servidores de distintas partes del mundo que van cambiando. Entonces, para nosotros es importante señalar que en Chile sí hay equipos de ciberseguridad que son vanguardia en el ámbito internacional, o sea, comparativamente, pero estos equipos todavía son pequeños y no están a cargo de toda la ciberseguridad. Es por eso que crear una agencia de ciberseguridad nos va a permitir homologar las capacidades de ciberdefensa entre todas las reparticiones del Estado, no solamente para el aparato militar, sino que también para su información personal, la de su familia. Entonces, a partir de sus palabras, ¿estamos en una situación de fragilidad en torno a estos temas? Así es, yo creo que Chile permanente, o sea, hace años venimos advirtiendo, ahora, mire usted lo paradójico, que en el mes de octubre es el mes de la ciberseguridad en Chile, y evidentemente el día de hoy esperamos tener más convocatoria este año, digo, que los años anteriores de parte de todas las autoridades e instituciones, porque estamos completamente vulnerables a hackeos. Lo importante es que esto ocurre en tiempo real, permanentemente. En este momento hay en instituciones militares y civiles del Estado equipos dedicados a proteger la infraestructura de la información. Lo que pasa es que eso todavía no es suficiente, no está homologado. Yo creo que todavía vamos a conocer hartos detalles de esta filtración que aún no salen a la luz pública, porque me parece muy, muy sospechoso que esto haya ocurrido dentro del Estado Mayor Conjunto, donde se ha invertido en un sistema de ciberdefensa. ¿Por qué le parece que sospechoso? Es bastante costoso. Porque a raíz de lo que usted planteaba, es que acá sí se ha invertido en ciberdefensa. En el Estado Mayor Conjunto ha existido una inversión de varios millones de dólares para dotar de capacidades de ciberdefensa. Según lo que nosotros hemos constatado y lo que hemos analizado, esto nos daba la tranquilidad de poder tener resguardada la información. En este caso queda de manifiesto que no es así, entonces queremos ir detrás de el computador desde donde se originó esto para descartar que haya sido, por ejemplo, un pendrive malicioso que fue introducido, un correo electrónico con un enlace del cual después fue hackeado o cualquier otra posibilidad. Ya, pero eso iría en la línea de que no haya sido un hackeo externo, sino que de la propia institución del Estado Mayor Conjunto, y además que una negligencia o con una intencionalidad. Yo creo que es mucho más probable que haya sido un hackeo externo a que haya sido con colaboración interna, sin duda. El tema es que los hackeos externos hay distintas formas. Imagínese usted que puede cualquier pendrive venir contagiado, en cambio en el Estado Mayor Conjunto está prohibido introducir pendrive que no sean encriptados y de la misma institución. Entonces hay muchas preguntas que tienen que tener allí algún tipo de respuesta. Yo creo que es muy probable que el computador
en donde se originó el hackeo no haya estado protegido por este sistema. Entonces, ahí evidentemente podrían haber responsabilidades administrativas, sino hasta penales, de infracción al Código de Justicia Militar. Es interesante ese punto, pero siempre entendiendo esto desde una deficiencia, desde un resguardo que no fue suficiente o con otro tipo de intenciones cuando usted plantea este punto en torno a la sospecha que le genera lo que pasó. No, desde un resguardo que no fue suficiente. O sea, si es que la autoridad a cargo, en este caso militar, tenía a su disposición un sistema de ciberdefensa y no lo utilizó para proteger la información con la cual trabajan, entonces evidentemente ahí hay graves responsabilidades, pero esto es parte de la investigación y el sumario que la ministra de Defensa ha ordenado, sobre lo cual se ha asignado a un fiscal en particular. Así que nosotros el día martes vamos a constituirnos en la Comisión de Defensa y la Comisión de Control de Inteligencia para poder comenzar a darle respuesta a estas preguntas y además también a seguir sumando fuerzas en la necesidad de proveer a nuestro país de protección en ciberseguridad. ¿Y quiénes van a ser citados y también qué implica y qué esperan de la investigación? Porque hay algunos que de alguna manera han establecido que hay que estar a la espera de aquello para definir hasta dónde y sobre todo en cuanto a qué responsabilidades de mando hay con lo que pasó con esta filtración. Bueno, el día martes está citada la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, también está citado el subsecretario de la Defensa, el señor Gabriel Gaspar, y además también el nuevo oficial a cargo del Estado Mayor Conjunto, quien en este caso ahora es el vicealmirante José Luis Fernández, quien antes se desempeñaba a cargo del Comando Conjunto Norte. En consecuencia, yo creo que esto hay que abordarlo con altura de miras, con una visión de Estado, pero sin quitarle la gravedad que tiene el que nuestro sistema de defensa sea permeable a los hackeos. Evidentemente esto hay que analizarlo con toda profundidad y sin duda hay todavía información que está apareciendo a poco respecto a estas filtraciones que creo que va a dar mucho de qué hablar, pero sí, es importantísimo esto, que no sirva de aprovechamiento político porque los temas de la defensa y cuando se pone en riesgo la seguridad del país siempre se han analizado con una visión de Estado, que es la que nosotros hacemos un llamado a mantener. Y eso ha imperado a su parecer porque eso es fundamental, o sea, si no hay una visión de Estado y ahí podríamos decir una lógica de entender lo complejo que es este tipo de situaciones y cómo nos expone como país, porque también hay otro punto que es el contenido, mucho del contenido que puede estar circulando y qué va a ocurrir en nuestras relaciones exteriores, qué ocurre también de forma interna y sobre todo en materia de inteligencia. Así es, aquí son muchas aristas, está el lado diplomático, como usted señala, y también de relaciones internacionales, porque hay documentación que fue clave para la defensa de los intereses de Chile ante los tribunales internacionales por los conflictos que hemos tenido con Bolivia y con Perú. Además, también hay análisis de, no sé, bitácoras prácticamente diarias de despliegues militares de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional, los cuales los gobiernos han decretado en el sur y en el norte, y evidentemente ahí hay situaciones polémicas que ya estamos analizando con distintos expertos y expertas, porque, por ejemplo, es por lo menos debatible si es que es o no apropiado y legal que la inteligencia militar haga análisis respecto a orgánicas políticas que forman parte del sistema político chileno y que están legalmente constituidas. Ese tipo de situaciones hay que ir analizándolas una a una, caso a caso. Lo importante, creemos, para nosotros es que aquí se investigue a fondo y sin tapujos y que hagamos de esto las lecciones aprendidas con prontitud. Ya, diputado, me queda poco tiempo, pero para dejarlo bien en claro ahí, yo de alguna manera le hice la pregunta, pero para definirlo bien, ¿no se puede descartar mayores responsabilidades de los altos mandos en torno a esto? Yo creo que no se puede descartar nada, no se puede descartar nada. Lo que aquí tenemos que hacer es transparentar todo y partiendo por los 160 personas que eran propietarias de los correos electrónicos de los cuales la información hoy está disponible en Internet. Y creo que evidentemente esto es el inicio de un proceso que nos va a llevar idealmente a poder establecer las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, pero también a dotar de mayor protección la información y también a que la sociedad pueda conocer cómo es el funcionamiento de estas instituciones que por lo general se les priva de conocer.
Diputado, le agradecemos el tiempo. Obviamente es un tema al que vamos a seguir dándole seguimiento, sobre todo por la preocupación que se ha generado en torno a esta filtración. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Viviana, que tenga un buen fin de semana. 11 de la mañana, 1 minuto. Nos vamos a ir a la pausa, hacemos el alto y volvemos con más noticias.